Hacer la oración, por favor. Ok. Dios los bendiga. Como dijo la pastora, hoy es la última clase de los libros históricos. Terminamos con esta serie de 12 libros históricos, pero antes de comenzar vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos esté guiando en esta clase, que podamos seguir aprendiendo juntos, que podamos seguir perfeccionándonos en Él. Amén. Y sabemos que a través de cada enseñanza, a través de cada lectura de la Biblia, Dios habla de forma personal. Dios en todo momento, aún estudiando de forma de historia, la historia de Israel, la historia del pueblo de Dios, aún estudiándola, aún así Dios habla en nuestras vidas, porque estudiamos la palabra de Dios que es viva, ¿sí? Que es viva y es para nuestras vidas, ¿sí? Tiene una aplicación práctica para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva semana, por este nuevo lunes en que nos podemos reunir, Señor, de esta forma, de esta manera, Señor, pero sobre todo nos reunimos para poder seguir perfeccionándonos en tu nombre, Señor, para perfeccionarnos para tu obra. Dice, para poder ser hallados obreros fieles a ti, Señor, perfeccionados para toda buena obra. Señor, te pedimos que seas tú el que esté guiando esta clase, que seas tú, Señor, el que esté en medio de tu presencia en cada una de las enseñanzas, en cada una de las palabras, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, que seas tú hablando, Padre, danos el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para comprender, Señor, cada día más de tus planes, de tus propósitos, Señor. Sabemos que tienes planes y propósitos para cada una de nosotros. Dejamos esta clase en tus manos, Señor, y nos rendimos. Gracias, Jesús. Amén. Dios los bendiga. Maximiliano, tenés el micrófono prendido y hace ruido. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Tengo la pantalla de WhatsApp que no va. Esperen un cachito. Acá estamos. Ahí. Vamos a... Ahí está. Espere que se me va desde el principio. Vamos a empezar con los libros de... Hoy vamos a ver 3 libros juntos, así que es un grupo de libros de que se pueden ver los 3 juntos porque los 3 están escritos en el mismo tiempo y por las mismas personas y transcurren en el mismo... Ahí está. ¿La ven? ¿Me ven ahí? No, pastora, no se ve. ¿No? Ahí. Ahí sale, ¿no? Bueno, se abren todas las cosas de mi hijo. Ahí está. Hoy vamos a ver el libro de Esdras. Esdras puse ahí. Esdras, Nehemías y Esther, ¿sí? Estos 3 libros, ¿sí? Que se dice que el libro de Esdras y Nehemías fueron escritos en un solo rollo. Y al igual que los libros anteriores que veíamos, fueron divididos una vez que fueron traducidos, ¿sí? a las Biblias actuales, ¿sí? En los lenguajes actuales, y por un tema de comodidad fueron divididos en 2, ¿sí? Tienen el nombre de los personajes principales de estos libros
Y el libro de Esdras y Nehemías son los libros que narran en los últimos acontecimientos del período del Antiguo Testamento. Con estos libros estaríamos terminando el Antiguo Testamento, pero a su vez siguen, no terminamos solo los libros históricos, a su vez siguen los libros de los profetas, los libros poéticos, todo porque esos libros fueron escritos por los profetas que aparecen durante estos periodos y los libros poéticos sobre los periodos de los reyes y los libros que ya vimos, ¿sí? Así que los libros de Esdras y Nehemías registran un orden cronológico de los acontecimientos del último periodo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que habíamos terminado con la destrucción total del reino de Judá? Sí, primero con la destrucción del reino de Israel, del reino del norte, luego, por último, con la destrucción total del reino de Judá, sí, en manos de los babilónicos por el rey con a la cabeza el rey Nabucodonosor, quien se llevó, no solamente destruyó el reino de Judá, el templo y toda Jerusalén y los muros de la ciudad de Jerusalén, sino que también se llevó consigo muchos del pueblo, ¿sí? Muchos israelitas en 3 etapas, ¿sí? Y dejando solo un remanente de campesinos, de gente pobre, ¿sí? Que quedaron ahí en Jerusalén. El libro, también como dije, vamos a ver el libro de Esther, que el libro de Esther se encuentra, ¿sí? No precisamente los hechos van después de Esdras, de Nehemías, sino que entre Esdras y Nehemías fue escrito el libro de Esther, porque cuenta la historia de la reina Esther, que muchos la conocemos, muchos la escuchamos, pero en el reino de Persa, que hoy en esa actualidad era el reino de Persia, pero primeramente fue el reino de Babilonia. ¿Sí? Ahora vamos a ir ubicándonos en el espacio, en el tiempo de cada uno de los sucesos. ¿Sí? El libro de Esther es una historia sobre la vida de los judíos que no regresaron del exilio, sino que se asentaron en tierras extranjeras, a diferencia de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas que narran el destierro, ¿sí? El levantamiento con los reyes David, Salomón, con la dramática caída con los otros reyes, la división y el exilio, ¿sí? De la nación judía y luego el exilio hacia Babilonia, ¿sí? Estos 3 libros cuentan el retorno de ese exilio, ¿sí? La vuelta, el retorno a su tierra del pueblo de Israel. Esdras y Nehemías son especialmente importantes porque nos dan casi toda la información directa del retorno y la restauración. Quiénes volvieron, cuándo volvieron y qué hicieron cuando volvieron a Jerusalén. ¿Sí? Este retorno, esto que relatan estos 2 libros, que a la vez en el principio fue escrito por un solo libro, como un solo libro, relatan no solamente los planes de Dios con el pueblo de Israel, el propósito de Dios, ¿sí? Sino lo que Dios, la promesa de Dios en seguir cumpliendo, ¿sí? A través del pueblo de Judá, su plan perfecto de salvación, ¿sí? Dios siguió cumpliendo sus promesas a través de este retorno luego del exilio, que fue un momento que Dios permitió, un momento permitido por Dios, porque Dios había advertido que iba a suceder, así que lo permitió, pero luego también por parte de un profeta había anunciado que el pueblo iba a regresar.
luego de un tiempo. Yo en la clase anterior dije que estuvieron exiliados 50 años, pero hay historiadores o estudiosos que dicen que fue entre 50 y 70 años. ¿Por qué dicen esto? Porque la cautividad de Jerusalén fue hecha en 3 etapas, que lo vamos a ver a lo largo de los libros que quedan también. Fue hecha en 3 etapas. Una de las primeras etapas fue cuando Nabucodonosor toma Jerusalén y se lleva un grupo, ¿se acuerda? Un grupo de jóvenes príncipes, ¿sí? De buen parecer, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿A quién estaban ahí? Daniel. Desde ese momento hasta que el rey Ciro, ¿sí? Decreta, ¿sí? El edicto ese, redacta ese edicto, pasaron 70 años, ¿sí? Pero contando desde la última parte del exilio, pues se pueden decir 50. Por eso se dice entre 50 y 70 años que duró el exilio de Israel, ¿sí? De los judíos. Bueno, no se sabe a cierta quién es el autor de estos libros, ¿sí? Pero por su relato, por su forma de escribir, se dice que fue Esdras, quien era un escritor, un escriba, ¿sí? Un traductor de la ley, ¿sí? Un hombre, un sacerdote, escriba de la ley, ¿sí? Maestro, que al principio del libro de Esdras narra, ¿sí? Y no se nombra a él, sino que después de ciertos capítulos se dice que es él quien escribió el libro de Esdras, ¿sí? Como casi todos los libros de este periodo, no se conoce quién fue el autor de ninguno de estos 3 libros, pero se estima que fue Esdras su autor. Esdras lo escribió en el año 536 a.C., Nehemías 446 a.C. y Esther se escribió en el año 521 después de Cristo. Fíjense en que Esther fue escrito entre los 2 libros, ¿sí? Entre la mitad del rollo, porque era un solo libro, entre la mitad, ¿sí? De esos 2 libros, es como para poder ubicarnos luego de que comencemos a estudiar la historia del libro de Esther, podamos ubicarnos en qué momento transcurría esos hechos, ¿sí? No tiene tanta importancia, pero para poder comprender después la historia, ¿sí? Podemos ver la diferencia de años y que Esther se puede colocar entre medio de esos 2 libros, ¿sí? Durante el exilio y la restauración, el pueblo de Israel tuvo sujeto primero a los babilónicos, que fueron quienes los desterraron, quienes se los llevaron exiliados, quienes se los llevaron cautivos al imperio babilónico, ¿sí? Este rey Nabucodonosor había ganado primeramente, antes de llegar a los judíos, a Jerusalén, había ganado nada más y nada menos que al imperio egipcio, ¿sí? Y luego, al quedar debilitada la zona, ¿sí? Pudo entrar a Jerusalén y tomar cautivo a los judíos, ¿sí? Así que en ese gran territorio, ¿sí? Ganó popularidad, ganó terreno este rey, ¿sí? Y desterrando a todos los judíos, ¿sí? Luego, los babilónicos fueron, ¿sí? Conquistados por los persas, ¿sí? Este rey Nabucodonosor no pudo seguir adelante y lo ganaron los persas, ¿sí? La historia de estos grandes imperios que reinaron en el Oriente Medio durante 300 años debe saberse a grandes rasgos para que podamos comprender mejor lo que ocurrió a los judíos. Durante ese tiempo, Nabucodonosor del imperio babilónico derrotó totalmente al imperio egipcio en el año 605. Después
esto le vuelvo a recordar algo importante. Sabemos que antes de Cristo los años iban de mayor a menor, iba decreciendo. Una vez que después aparece Cristo, se empieza a contar después de Cristo, ¿sí? Y los años aumentan, ¿sí? Por eso a veces ven que un acontecimiento ocurrió primero en el 536 y después aparece en el 446. Después, ¿sí? No es que primero es el año más chico y después, ¿me entienden? Es algo para que se puedan ubicar y comprender las fechas también, ¿sí? Es algo que podemos aprender que nos va a servir no solamente para entender los tiempos de la Biblia, sino para entender muchas cosas. Nabucodonosor del imperio babilónico derrotó totalmente el imperio egipcio en el año 605. Después de esto, marchó por Palestina y tomó Jerusalén. En este tiempo, en el año 605, Nabucodonosor se llevó muchos israelitas cautivos, entre ellos a Daniel y a sus amigos. ¿Se acuerdan? Después van a estudiar el libro de Daniel y muestra cuál era el propósito de Daniel de llevarse a estos jóvenes príncipes intachables, de buena presencia, de buen entendimiento. No se llevó a cualquier persona, se llevaba a hombres, a jóvenes sabios, ¿sí? El cautiverio en Babilonia tuvo 3 etapas, como les dije anteriormente. Primero, la caída de Jerusalén a mano de Nabucodonosor, llevándose a Daniel y a sus amigos. Después, la deportación del rey Joaquín y a 15.000 más, a 11.000 líderes más, y la destrucción total de Jerusalén y la deportación de todos, menos, excepto los campesinos más pobres. A esos fue a quienes dejaron ahí en Jerusalén, y entre ellos quedó Jeremías, el profeta, ¿sí? Que luego se van a otra ciudad por miedo a ser matados, ¿sí? Bueno, es parte de la historia que vamos a ir aprendiendo. Los libros de Esdras y Nehemías parecen tener 3 propósitos importantes, sí, que podemos destacar al estudiarlo. Muestran la providencia de Dios, quien cuida a su pueblo de los vecinos más hostiles. Mostrar la importancia y sabiduría de obedecer, ¿sí? Resalta el valor de creer y apartarse de las prácticas paganas. Esos son los resultados, los propósitos de Esdras y Nehemías. Hoy a estos libros, a Esdras y Nehemías, lo vamos a ver de forma casi paralela, ¿sí? Porque ambos registran el retorno, ¿sí?, del pueblo de Dios a Jerusalén, ¿sí? Ambos relatan eso, pero de distintas etapas, ¿sí? Así como el exilio fue hecho en 3 etapas, como dije anteriormente, el retorno también fue hecho en 3 etapas, por 3 personas al mando, a la cabeza, ¿sí? El libro de Esther parece tener 4 propósitos, ¿sí? Un libro donde cuenta, así al igual que el libro de Ruth, que cuenta la historia de una mujer, de una historia de amor. Bueno, el libro de Esther también es un libro donde relata una historia, ¿sí?, que tiene a una mujer como protagonista, ¿sí? Y como propósito podemos ver que es mostrar cómo es vencido el antisemitismo en una sociedad segregada y subyugada. El antisemitismo es el odio contra los judíos, ¿sí? El odio contra la raza judía. Presentación en el contexto histórico, ¿sí?, de la fiesta del Purim, fiesta que no aparece en el Pentateuco, sino que a partir del libro de Esther se comienza esta fiesta, la fiesta del Purim, que celebran todos los judíos, ¿sí? Y mostrar
de nuevo que Dios puede proteger a su pueblo aun si éste está en un exilio, si éste está fuera de su territorio, fuera del lugar que de pertenencia, exiliado, permitido por Dios, Dios aún así, ¿sí?, puede proteger. Mostrar cómo el Señor exalta al pueblo que se humilla haciendo oración y ayuno, que es la base del arrepentimiento. Estos grandes 4 propósitos podemos verlos en el libro de Esther, ¿sí? Estos puntos principales son los que se ven en el libro de Esther, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo el contenido de cada libro, ¿sí? Como le dije hace un momento, el exilio fue hecho en 3 partes y el regreso, ¿sí? También fue hecho en 3 partes, ¿sí? Primero, el primer momento en el libro de Esdras, desde el comienzo, vemos el edicto del rey Ciro, ¿sí? Y que manda a Zorobabel, a Josué, y la reconstrucción, ¿sí? Zorobabel a la cabeza es el primero en regresar con un grupo importante de judíos a Jerusalén para reconstruir el templo, ¿sí? Es donde lo que comienzan haciendo estos judíos que regresan a su tierra. Luego, la segunda parte del regreso de este pueblo, ¿sí?, fue de la mano de Esdras, en un momento donde, para ver cómo continuaba el primer grupo, es enviado Esdras a ver cómo estaban. Algo importante que debemos saber, que el pueblo, si bien fue permitido por el rey que volvieran a su tierra, ¿sí?, el pueblo eh, seguía con la autoridad del reino del imperio persa, ¿sí? Seguía bajo su poder, ¿sí? Pero les daba la libertad de poder volver a sus tierras, no solamente a ellos, sino a los otros pueblos, y a reconstruir los altares de sus dioses, ¿sí? El tercer regreso fue de la mano de Nehemías y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Estos muros eran las murallas que, que protegían la ciudad, ¿sí? No eran cualquier cosa, ¿sí? Pero ahora vamos a ver por qué fue primero la reconstrucción del templo antes que la protección a la ciudad, ¿sí? Así que acá vemos el regreso de Zorobabel, luego Esdras, ¿sí?, quien era el sacerdote, el estudioso de la ley, y la reconstrucción de los muros, de las murallas, ¿sí? Comenzamos con el libro de Esdras, que es el primer retorno bajo Zorobabel. ¿Se acuerdan que hablamos de Ciro, ¿sí?, de quien tomó el poder luego de Nabucodonosor, ganándole el imperio a los babilonios, ganándole el imperio a Nabucodonosor, toma posesión, ¿sí?, y toma poder y no solamente toma el imperio babilónico, sino también a todos los que los babilonios habían llevado, que eran, entre ellos estaban los judíos, el pueblo de Dios, ¿sí? Ciro fue el primer rey del imperio persa y subió al trono de Babilonia en el año 538, ¿sí? Uno de los primeros actos oficiales fue autorizar el retorno a Palestina, a Jerusalén, de los judíos exiliados, para que reconstruyeran el templo en Jerusalén. La política de Ciro era que los pueblos conquistados retornaran a sus tierras y a sus dioses le fueran devueltos. Ciro escogió darles un regalo especial a los judíos cautivos,
les devolvió los vasos sagrados que habían estado en Babilonia, que Nabucodonosor había tomado, que había destruido. ¿Se acuerdan que había destruido el templo y se había llevado los tesoros del templo? Bueno, entre eso eran los vasos de oro y de plata del templo, que estuvieron en el imperio babilónico por todo el tiempo de exiliados. No solamente este rey, ¿sí?, que fue movido por Dios, porque estaban en los planes de Dios, porque se estaba cumpliendo una de las profecías que Jeremías había dado, que el profeta, ¿sí?, había dicho que el pueblo de Dios iba a estar exiliado, iba a estar cautivo por tantos años y que iba Dios a conmover el corazón del rey para que éste pudiera darles la libertad de regresar a sus tierras, ¿sí? Para no solamente regresar a sus tierras, sino que para restaurar sus templos, la adoración a sus dios, ¿sí? Y no solamente les dio la libertad, sino que también los ayudó a volver. Porque más adelante vamos a ver cómo él en el mismo edicto dice que los vecinos los ayuden con dinero. No solamente les pide que los vecinos ayuden con dinero, sino que los ayuden a trabajar, sino también que les devuelve los vasos de oro y de plata que les pertenecían a ellos, ¿sí?, que pertenecían a su templo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el primer regreso es de manos de Zorobabel, que era un príncipe noble del linaje de entre los judíos? No era cualquier príncipe, era algo también en que Dios estuvo, ¿sí? Porque era un hombre que continuaba con un linaje, ¿sí? Era un hombre, ¿sí?, que venía de una descendencia que era importante que se cumpliera, que siguiera esa descendencia, ¿sí? Sabemos de la descendencia que estamos hablando, ¿no? Era príncipe noble del linaje de entre los judíos y fue nombrado por Ciro para que fuera el gobernador de la colonia que se iba, ¿sí?, de vuelta a su tierra, que se establecería en Palestina y que sería súbdita, que seguía bajo el imperio persa, ¿sí? Quiere decir que esa colonia judía que regresaba a Jerusalén seguía bajo el imperio persa, ¿sí? Por eso Ciro nombra a este Zorobabel gobernador de esa colonia y quien iba a llevarlos al frente, ¿sí?, para la reconstrucción. Zorobabel era descendiente directo de David, pero los samaritanos y los pueblos vecinos se inquietaron al saber que Jerusalén sería reconstruida y el templo restaurado. Acá, una vez que Zorobabel llega con el primer contingente el primer remanente, ¿sí?, de exiliados que vuelven a su tierra, este Zorobabel, autorizado por el rey Ciro, llega, ¿sí?, y empieza a querer reconstruir, pero sus vecinos, ¿sí?, los samaritanos, los amalecitas, todos los que estaban ahí, se enteraron de que el pueblo de Judá iba a reconstruir su templo, quería reconstruir su tierra, quería reconstruir su ciudad. Y estos empezaron, ¿sí?, a inquietarse y empiezan a poner trabas en este propósito, ¿sí?, de reconstrucción. Porque tenían que los judíos, una vez establecidos, amenazaran con su seguridad y poder. Así que enviaron informe, redactan un informe, ¿sí?, se lo mandan a este rey persa, se lo manda diciendo que los judíos estaban construyendo fortificaciones y que planeaban una revuelta. Por esto se interrumpieron las obras de reconstrucción, las cuales se reiniciaron 15 años después
durante el reinado de Darío, ya con otro rey, ¿sí? ¿Qué pasa? Llega Zorobabel con este grupo de judíos, empiezan a poner las bases del templo, empiezan con el templo. Este pueblo sabía, ¿sí?, que debían reconstruir la ciudad, ¿sí? No, los babilónicos habían destruido todo, las murallas, habían quemado las puertas, habían robado los tesoros, habían destruido, no había quedado nada de lo que era el templo anterior, el templo de Salomón, ¿se acuerdan? El templo tan importante que había hecho Salomón, no había quedado nada de eso, nada, solo quedaron las piedras, los escombros, ¿sí? Pero aún así, el pueblo sabía que debían restablecer, ¿sí?, algo muy importante, que después de haber sido llevados cautivos nunca más pudieron hacer, que era la adoración a Dios, que era, ¿sí?, los sacrificios. Por eso ellos lo primero que querían restablecer, lo primero que querían, ¿sí?, eh, restablecer, reconstruir, era el altar, era el templo, ¿sí? Así que por eso comienzan con esto, ¿sí? Comenzaron a hacerlo, primero los samaritanos se ofrecen, ¿sí? Si bien los samaritanos siguieron adorando a Dios, pero ellos se mezclaron, ¿sí?, con otros pueblos, ¿sí?, y dejaron entrar la idolatría, ¿sí? Así que su adoración al Dios no era la adoración pura de un judío, ¿sí? Por eso, cuando los samaritanos se ofrecen a ayudar a Zorobabel y al pueblo, Zorobabel le dice que no lo iba a permitir porque ellos no adoraban al mismo Dios, ¿sí? Y complotan contra este pueblo que estaba reconstruyendo el templo y mandan una carta diciéndole al rey que los judíos estaban planeando una revuelta contra él, ¿sí? Que se estaban preparando, ¿sí?, que se estaban fortaleciendo para una revuelta contra los persas. Y entonces ahí cuando se manda a detener la construcción, ¿sí? Luego de un tiempo, ¿sí?, viene el segundo retorno, ¿sí? Que cuando es Esdra, ora al Señor para poder regresar, para poder ir a ver qué estaban haciendo este grupo de judíos que habían regresado, ¿sí? Esdras era un sacerdote, un escriba, descendiente directo de Aarón, y era intérprete de la palabra, maestro de la ley en Jerusalén. Gozaba de gran estima ante el rey y por lo tanto obtuvo el permiso de Artajerjes, ¿sí?, el rey, para guiar a su otro grupo de judíos a Palestina, a investigar la condición moral y religiosa de los que allí moraban. Más de 1.700 hombres acompañaron a Esdras en este viaje de 4 meses que inició luego de haber ayunado y orado. Al llegar a la capital, el sacerdote descubrió que sus peores temores eran ciertos. Se quedó en Jerusalén al menos durante 13 años más, durante los cuales trabajó en la recolección y edición de los libros que componen el canon del Antiguo Testamento. Este Esdras regresa, ¿sí? No regresa, sino que va a Jerusalén para ver lo que estaban haciendo estos judíos, pero antes de tomar esta decisión tan importante, dice su palabra, Esdras oró y ayunó para poder. Era un hombre que tenía gran estima del rey, ¿sí? Y este rey le permite regresar, ¿sí? Ya no era ni Ciro ni el rey Darío, sino que era Artajerjes, ¿sí?, quien le permite volver, ¿sí?
y llega y ve que las cosas no estaban marchando tan bien, ¿sí? No estaban haciendo lo que era correcto, ¿sí? Durante podemos quiero leer un versículo que es clave en que es Esdras 9, Esdras 9:9, que dice, porque siervos somos más que nuestra servidumbre, más en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos la protección en Judá y en Jerusalén. ¿Sí? Acá les dice, los anima al pueblo a que debían restaurar el templo, la casa de Dios, ¿sí? Y que Dios había puesto el sentir en el rey para que los pudiera acompañar, para que le pueda dar la libertad, ¿sí? Era un hombre conocedor de la ley y les dijo, hay eventos importantes que no vamos a entrar en detalle porque acá Esdras, al ver que el pueblo había hecho durante ese tiempo, había hecho cualquier cosa, se había hasta casado con mujeres extranjeras, ¿sí? Y él sabía lo que pasaba cuando el pueblo se mezclaba, ¿sí? Estas mujeres extranjeras traían sus dioses y empezaba, ¿sí? Otra vez a el pueblo de Dios a declinar, ¿sí? Y Esdras no quería permitir que eso sucediera. Y manda, ¿sí? Sus propios acompañantes le dicen que podrían hacer, ¿sí? Ante esta situación y les dicen que debían mandar a esas mujeres extranjeras y a sus hijos de vuelta a sus tierras, ¿sí? Y es ahí donde les dice que debían divorciarse, ¿sí? Donde se para, ¿sí? Porque era necesario, ¿sí? Mantener la raza judía pura, ¿sí? Bueno, más adelante, ¿sí? Él les habla de la necesidad de la adoración, la necesidad de aprender la ley, ¿sí? Les habla de la necesidad del sacrificio. ¿Se acuerdan que este pueblo venía de muchos años sin hacer sacrificios, sin santificarse delante de Dios? Más adelante vamos a ver qué era lo que hacían durante el exilio, ¿sí? Para tener la comunión con Dios, pero no ofrecían sacrificios, nada. Así que Esdra hace unas reformas y les pide, ¿sí? Que se separen de esas mujeres que iban a destruir la raza judía, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que paralelamente vamos a ver el libro de Nehemías? Ahora seguimos con el libro de Nehemías, quien tiene la parte, la tercer parte, ¿sí? Del retorno de este pueblo judío, ¿sí? Y tiene una parte muy importante que es la reconstrucción del muro de Jerusalén, la reconstrucción de la muralla que protegía la ciudad, ¿sí? Nehemías era uno de los judíos de la dispersación, ¿sí? Y había llegado a ocupar un puesto de gran responsabilidad en la corte del rey Persia. Era nada más y nada menos que el copero del rey, ¿sí? Era el encargado de servirle el vino al rey, pero antes de que el rey lo tomara, él debía probarlo para ver si estaba envenenado o no. Así que pasaba gran parte al lado del rey, en el reino. Pasaba y tenía buena relación con el rey. Continuamente los reyes tomaban mucho vino, estaban continuamente. Después vamos a ver que un rey que era bastante tomador.
este copero del rey halló gracia ante este rey Persia, ¿sí? Pero primeramente este rey recibe el informe, pregunta cómo estaba, al igual que Esdras, pregunta cómo estaba el pueblo judío ahí en la ciudad de Jerusalén, luego de los dos primeros retornos, y le dicen que estaban siendo eh, robados, estaban siendo maltratados por las ciudades vecinas, al no tener una muralla de protección, dice que estaban siendo acechados por los vecinos, por los enemigos vecinos, ¿sí? Y que estaban recibiendo muchos castigos, que eran... que eran maltratados por la gente, les robaban, que no tenían una protección, ¿sí? Y dice que en Nehemías podemos leer que dice que Nehemías se entristeció y lloró, pero no solamente se entristeció y lloró, dice algo muy importante, ¿sí? Dice que Nehemías oró. ¿Sí? Oró al Señor un largo tiempo antes de pedirle ayuda al rey. Era un hombre que podía ir y pedirle la ayuda al rey, pero no. Dice que lo que primero hizo es orar y ayunar, ¿sí? Por esta situación que el pueblo de Judá, el pueblo de los judíos estaba viviendo. Entonces, dice que no pudo contener el su dolor delante del rey y le contó la triste situación y humillación de sus compatriotas en Judá. Así que recibió permiso para ir a Jerusalén y el rey lo nombró gobernador de Judá. Otro gobernador que nombra, ¿sí? Un rey para volver a su tierra. Este hombre tenía gran comunión con Dios, ¿sí? Como les dije, oró y ayunó. Vuelve a Israel luego de haber ayunado y orado y que el rey Persia le haya dado la autorización, que regresara, ¿sí? En los capítulos 1 al 6 se detalla cómo se construyeron los muros de Jerusalén. Regresa, va a Jerusalén con un grupo de judíos, ¿sí? Y dice que en la noche, sin que nadie lo viera, para no levantar sospecha con ningún vecino, dice que rodeó los muros derribados y miró la situación de cada uno de los muros. Él, solo en un caballo, junto a algunos compañeros, dice que fue a mirar la muralla, ¿sí? El trabajo que debía hacer. ¿Sí? En los primeros capítulos se detalla la reconstrucción de los muros. Nehemías tuvo un trabajo muy importante, su forma de trabajar, ¿sí? Animó, alentó al pueblo diciendo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio, no estaremos más a merced de nuestros enemigos, no estaremos más eh, desamparados, no estaremos más sin protección alguna, los alentó. Y aún así este pueblo, estas familias decidieron eh, hacerle caso, ¿sí? Y muestran cómo Nehemías, ahí hay un mapita, muestra, eh, estas son las puertas, ¿sí? De toda la muralla que se levantó, ¿sí? Que estaba así anteriormente, él la volvió a levantar. Cada una de las puertas de esa muralla, dice que la muralla era un largo de 40 cuadras, 4.000 40 cuadras, ¿cuánto sería? ¿Kilómetros? ¿4.000 kilómetros? Bueno, o 40 kilómetros. Bueno, algo así, ¿sí? Era que lo que rodeaba toda la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Él, así como alentó al pueblo
a cada una de las familias del pueblo a que poder reconstruir, ¿sí? Y cada una de las familias accedieron a poder reconstruir. Él tuvo una estrategia muy importante. Les dijo que cada uno donde se ubicaran pudieran construir, ¿sí? el frente de su casa, ¿sí? Que pudieran levantar el muro del frente de su lugar, ¿sí? Y así es que fue cada una de las familias, ¿sí? Es lo que detallan los capítulos, ¿sí? Cómo cada una de las familias fueron construyendo la parte de la muralla que le correspondía, ¿sí? Y es así donde el trabajo se fue haciendo unánime, en compañía, ¿sí? Si bien en ese tiempo seguían recibiendo las oposiciones de los samaritanos y otros que andaban por ahí, ¿sí? Como ahora no me sale, unos amorreos, ¿sí? Los samaritanos, que organizaban, ¿sí? Para oponerse, pero ellos también fueron organizados, ¿sí? Nehemías también le dijo, vamos a organizarnos, ¿sí? Vamos a trabajar y de noche también vamos a velar, ¿sí? Para que si vienen a querer atacarnos, nosotros estamos preparados. Hasta puso un hombre que tocara una trompeta y anunciara que si venía el enemigo, se pudieran reunir en el lugar donde estaban todos juntos. Pero mientras tanto, cada uno levantaba la muralla en su frente de su tierra, ¿sí? Y es ahí como en tan solo 52 días, las murallas de más de 2 o 3 metros de ancho fueron levantadas, ¿sí? Bajo la guía, ¿sí? De Nehemías. Luego, ¿sí? De terminar el muro, el nuevo gobernador se abocó a las necesidades religiosas de los pueblos. Había llegado el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y el pueblo deseaba oír palabra del Señor ante una gran concurrencia. Jamás antes vistas en Jerusalén desde los días del rey Josías. Esdras, acá aparece Esdras otra vez. Luego de que fuera reconstruido los muros, ¿sí? Aparece Esdras en el libro de Nehemías, ¿sí? Quien junto a Nehemías, ¿sí? Instruyeron en la ley al pueblo que estaba deseoso de oír la palabra de Dios, ¿sí? Y es ahí donde Esdras y sus compañeros escribas leyeron y explicaron la ley del Señor, y pasó algo muy importante. Luego que se reunieron, luego de la reconstrucción del muro, el pueblo se reunió, leyeron la palabra de Dios, le hicieron fiestas. El pueblo, a través de oír la palabra de Dios, le pasó algo. Tuvo algo, sintió algo. Dice que el pueblo lloró, ¿sí? Y renovó el pacto con Dios. Se arrepintió, ¿sí? De sus cosas, de sus decisiones, de haberse casado con mujeres que no eran las que Dios quería que se case. Se arrepintieron, ¿sí? Y oraron a Dios. Dice, y renovó el pueblo su pacto con Dios, especialmente en el punto de separarse de sus vecinos paganos. Nehemías estableció el sentido de la comunión, dándole al pueblo una condición política organizada y una administración honesta. Acá había pasado algo importante. Durante el periodo de restauración, durante el periodo de Esdras, el pueblo judío, ¿sí? Se abocaba a la construcción, ¿sí? Y los más pobres tenían necesidad, ¿sí? Pasaban necesidad y pedían prestado a los judíos
mayor poder adquisitivo, ¿sí? Y como no podían pagarles, le daban a sus hijos y sus hijos terminaban siendo servidumbre y muchos de sus hijos e hijas terminaban siendo esclavas y después hasta perdían sus tierras y no podían llegar a pagar. Y ahí es cuando se arma un revuelo y llegan a Nehemías y le explican la situación y ahí Nehemías, ¿sí? Habla, le dice a los pueblos, le dice a estos judíos que cobraban, ¿sí? Que le cobraban los impuestos, que le cobraban los préstamos, ¿sí? Que eso no estaba bien, que no era la ley, que no podían cobrarle el recargo, que no podían cobrarle los préstamos, eso a su mismo pueblo. Bueno, y ahí le explica la ley del Señor y Nehemías ahí le habla a la comunidad y le muestra, ¿sí? Cómo debían ser organizadas y cómo debía ser la administración, cómo debían obrar, ¿sí? Y que sean perdonados esas deudas, ¿sí? Y que los niños, los hijos puedan ser devueltos, ¿sí? Porque no había forma de que esos padres, porque habían perdido hasta sus propias tierras, las cuales podían trabajar, le era imposible a esos padres poder otra vez pagar para que sus hijos puedan ser devueltos, ¿sí? Jerusalén y las aldeas circundantes fueron repobladas, los muros de la ciudad fueron dedicados, luego de la reconstrucción, hubo una fiesta de dedicación, ¿sí? De los muros. Hubo una peregrinación, no, hubo como una caminata, ¿sí? Donde Esdras y Nehemías a la cabeza con los levitas, ¿sí? Con los sacerdotes, adoraron a Dios, cantaron, ¿sí? Como dedicación al levantamiento de estos muros, ¿sí? Nombraron levitas para el servicio religioso. El muro reconstruido dio a Jerusalén una buena seguridad contra sus enemigos. Fue el plan de Nehemías desde el principio, desde que se enteró que estaban siendo subyugados por sus pueblos vecinos, ¿sí? Lo que redujo la oposición hacia los judíos. Nehemías gobernó 12 años y luego regresó a Babilonia por un tiempo, pero vuelve a Palestina, ¿sí? Vuelve a Jerusalén y se da cuenta de que en el templo, ¿sí? Estaba siendo mal manejado. En una parte del templo habían puesto un hombre, a un Tobías, quien había sido un opositor en el comienzo de la reconstrucción de los muros, ¿sí? Que se oponía y es ahí donde lo echa, ¿sí? Es una hermosa enseñanza sobre qué dejamos entrar muchas veces a la iglesia, qué cosas permitimos que en la iglesia entren, ¿sí? Y se desplaza lo sagrado, ¿sí? Porque habían, en lugar de estar las cosas sagradas, los vasos sagrados, los tesoros, ¿sí? Estaba un Tobías, ¿sí? Quien fue opositor, ¿sí? Al plan de Dios, al plan que Nehemías llevaba delante por Dios, ¿sí? Luego de ese tiempo se cree que murió ahí en Jerusalén, luego de esto. ¿Qué les parece si cortamos acá y después seguimos con el libro de Esther? Sí, sí, ¿Sí? pastora. Sí, bueno, hacemos un Dale, cortito. 10 minutos. Bueno, si quieren les digo. Ahí Bueno, está. continuamos. Bueno, terminamos con el libro de Nehemías. Quería leer un poquito de lo que le hablaba recién, que Nehemías, luego de reconstruir los muros, de dedicarlos, de enseñar la palabra,
de reformar, de implementar los habitantes de Jerusalén, porque necesitaba que las murallas sigan siendo, las puertas sigan siendo cuidadas, y trajo a muchos judíos, ¿sí? De vuelta a Jerusalén, ¿sí? Luego de regresar de esa breve visita a Persia, ¿sí? Al reino, dice que regresó, dice, en el capítulo 13, versículo 4, dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes, ¿sí? Y más todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque se había ido a ver a Artajerjes, el rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, el sacerdote, por consideración a Tobías, ¿sí? Haciendo para él una cámara con los atrios de la casa de Dios, ¿sí? Esto acá se enoja mucho. Y otra cosa que lo enoja a Nehemías cuando vuelve es el versículo 23 dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lenguas de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, peleó con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Sí? ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Algo, me gusta esta parte de la historia porque le recuerda, ¿sí? Le recuerda un pecado que tuvo consecuencia muy importante que causó el exilio, ¿sí? Ahora, al concluir la materia, vamos a cerrar con algo importante de este tiempo, ¿no? Él le dice que volvió y vio que muchos judíos se habían casado con las extranjeras, con esas ciudades, y que sus hijos no hablaban judaico, sino que hablaban las lenguas de los pueblos extranjeros, ¿sí? Y les recuerda, le dice, siendo Salomón un rey al que Dios amó, al que Dios lo tuvo por estima, lo que le hicieron perder, lo que lo hicieron caer, fue causa por sus mujeres extranjeras, por haberse casado con esas mujeres extranjeras, ¿sí? Es ahí donde Salomón se acuerda que se casa con las extranjeras. ¿Y qué hacen esas extranjeras? Trajeron la idolatría, ¿sí? Al pueblo, al reino, al imperio de Salomón. Y es ahí donde empieza el decline, ¿sí? La decadencia del pueblo de Israel. Y Nehemías llega y ve que la casa, ¿sí? Que el lugar santo donde estaban las ofrendas, los diezmos para los levitas, donde debía ser un lugar resguardado, había entrado uno, ¿sí? Que estaba en contra, que estuvo opuesto a los planes de Dios. Y ahí es donde se enoja. Hasta pelea, dice, hasta que le arranca los pelos. ¿Sí? Como ya no podía hacerlos entender.
pero les recuerda, ¿sí?, el pecado de un rey importante, al que Dios miró, al que Dios tuvo en cuenta, pero les recuerda que ese rey también cayó a causa de ese pecado, ¿sí? Una conclusión que quería traer de este libro. Continuamos con el libro de Esther, ¿sí? Esther, una judía, ¿sí?, cautiva también en el imperio persa, ¿sí? Ay, esta judía tiene un papel muy importante. Ay. La historia de Esther nos refleja las condiciones en las que vivían los judíos que decidieron quedarse en Babilonia luego del retorno de los 50.000 con Zorobabel. En el primer retorno con Zorobabel, en el primer retorno de los judíos con Zorobabel a la cabeza, regresaron unos 50.000 judíos alrededor. Pero hubo un grupo que tenían la posibilidad de irse, pero decidieron quedarse en el imperio persa, ¿sí? Que decidieron quedarse ahí en Babilonia. Los acontecimientos registrados en el libro de Esther ocurrieron entre los sucesos que se registran en el capítulo 6 de Esdras y a partir de Esdras 7. Dicen que durante ese periodo hay un periodo que no es detallado, pero pasó un largo tiempo, ¿sí? Y dicen que el libro de Esther fue escrito en ese tiempo que pasó, de silencio de los libros, de los capítulos entre el 6 y el 7. Ocurrió en el año 516 y la fecha se confirmó, se terminó de construir, y en la fecha que se terminó de construir el templo. La historia de Esther nos muestra cómo Dios usó para salvar a los judíos del rey Persia. Nehemías fue uno de los judíos que se salvó. ¿Recuerda que Nehemías va después de Zorobabel, mucho tiempo después, ¿sí?, muchos años después? Esto donde ocurre el libro de Esther es en el territorio de Susa, ¿sí?, una ciudad real del reino de Babilonia, que estaba a unos 48 kilómetros de Babilonia. Era en el tercer año del reinado de Asuero, ¿sí?, también conocido como Jerjes, no Artajerjes, sino Jerjes, un rey vanidoso, un rey muy cruel, sensual e impulsivo, ¿sí?, un rey que habla, que era borracho, que le gustaba tener sus fiestas, ¿sí? Durante ese periodo es que transcurre este libro de Esther. Cualidades que no solo menciona el libro de Esther, sino la historia menciona. Los dos primeros capítulos cuentan cómo fue dispuesta la reina Vasti, la mujer, una de las mujeres, la que fue llamada reina, ¿sí?, porque este rey tenía un harén de mujeres, pero una sola era llamada reina, ¿sí? Era la que él elegía, a la que él escogía, ¿sí? Siempre la más bella, la más linda, ¿sí?, para poder mostrarla. Cuenta cómo fue dispuesta la reina Vasti por no querer presentarse públicamente delante. La historia comienza así. Este rey Asuero, ¿sí?, un déspota, un rey vanidoso, un rey arrogante, ¿sí?, había ganado gran popularidad, ¿sí?, y tenía bajo su reinado gran parte, ¿sí?, de este reino, de estas ciudades, y él quería mostrar sus grandezas, quería mostrarse, ¿sí?, un rey muy vanidoso, y hacía grandes banquetes. En la historia comienza con un banquete que duró, dice, 180 días, donde se emborrachaban, donde comían, donde hacían de todo, ¿sí? Y este rey, que tenía un harén de mujeres,
una de su esposa, la que sobresalía, era la reina Basti, ¿sí? Una reina muy bella, dice, y que él para mostrar, ¿sí? La belleza de su mujer, mostrar no solamente su reino, no mostrar no solamente sus ganancias, no solamente mostrar su poderío en las ciudades, ofrecía estas grandes fiestas, sino quería también mostrar la belleza de su mujer. Pero a su mujer le indignaba tener que pasar, ¿sí? Sin su velo delante de todos esos hombres borrachos al cual este rey Asuero había mandado a llamar con un grupo de sus colaboradores a que vayan a buscar a esta reina para que desfile, y esta reina dijo que no, ¿sí? Se opone a eso y deja plantado a este rey, y este rey es ahí donde le dice, sus colaboradores le dice que esto no podía pasar, que si las mujeres del reino se enteraban, se iban también a rebelar ellas mismas, así como la reina se rebeló contra el rey, ellas se podían rebelar contra sus esposos, contra los hombres del palacio. Así que este rey no solamente saca del reinado a la reina a Basti, sino también que arma un decreto de que los hombres iban a ser las cabezas de las mujeres, ¿sí? De que iban a tener ahí poderío sobre las mujeres, ¿sí? Y manda a que se busque otra mujer para ocupar el lugar de esta reina, ¿sí? Y manda a un hombre encargado de preparar a un harén nuevo, ¿sí? De jóvenes bellas, ¿sí? De todo el palacio, de todo el imperio, para que puedan desfilar y él pueda escoger a una, ¿sí? A la que puedan decir que es la nueva reina. ¿Sí? Pasan 3 o 4 años antes que se cogiera la nueva reina, se buscaron jóvenes bellas por todo el imperio, las cuales fueron sometidas 12 meses a una preparación estricta antes de pasar por la inspección del rey. En este grupo de mujeres bellas, de jóvenes bellas, estaba Esther. Aparece esta Esther judía, ¿sí? Criada por su tío Mardoqueo, una joven huérfana, ¿sí? Que su tío se hace cargo de ella y la cría, le enseña, no solamente la presenta para que sea preparada para poder ser escogida como reina, sino que también fue enseñada por Mardoqueo, ¿sí? No solamente le enseñó las cosas de Dios, porque más adelante podemos ver las decisiones que toma Esther. Era una joven, ¿sí? Que conocía la Biblia, conocía lo que Dios era, ¿sí? Conocía el poder de la oración, porque ella ora, ayuna, ¿sí? Conocía porque fue instruida en las cosas de Dios, ¿sí? Ella pasó, al igual que las otras mujeres, las otras jóvenes, 12 meses de preparación, con tratamientos de belleza, con alimentación. Dice que ella halló gracia al cuidador, ¿sí? Al que estaba encargado de este harén, ¿sí? Que halló gracia, ¿sí? Delante de él, y fue puesta en lugares privilegiados, ¿sí? Le realizaron tratamientos, preparadas con privilegio, ¿sí? Cuando Esther, una joven judía huérfana que había sido criada por su tía Mardoqueo, fue llevada ante el rey, este la escogió de inmediato como reina. Por medio de ella, Dios liberaría en forma asombrosa a su pueblo de los planes malignos de sus enemigos. Poco después, acá pasa algo. Esther
es elegida de entre todas esas jóvenes como la nueva reina, ¿sí? Halló gracias, dice, por este rey Asuero, la escoge y su tío Mardoqueo sigue siendo, ¿sí? El portero del imperio, del reino, ¿sí? Este Mardoqueo le dijo algo a esta Esther, a su sobrina, le dijo que ella ocultara que ella era judía, que eran judíos, ¿sí? Y esta Esther seguía en contacto con su tío Mardoqueo, quien trabajaba en el palacio, ¿sí? Y este Mardoqueo escucha, ¿sí? En las puertas del palacio un complot contra el rey, ¿sí? Este Mardoqueo se lo cuenta a su sobrina, Esther. Esther se lo cuenta a Suero, a su rey, a su esposo, ¿sí? Y este eh, rey, ¿sí? Lo investiga la situación y es así que descubre el complot contra su vida, ¿sí? Y este acto importante queda registrado en las crónicas, ¿sí? Del reino. Eh, Queda escrito lo que aconteció. Sí, este rey también durante su reinado levanta un hombre, ¿sí? Un hombre quien era el segundo del rey, un hombre muy importante en el reino, que todos los príncipes, todos debían postrarse delante de él, ¿sí? Y hay alguien que no se postra, ¿sí? Dice, varios años después de que Esther fuera reina, un hombre llamado Amán fue hecho primer ministro y por tanto la gente debía inclinarse ante él. Se cree que Amán descendía de los amalecitas de Agat y que odiaba a los judíos, ¿sí? Este Amán fue levantado por el rey, ¿sí? Por el rey Asuero. Fue declarado y que toda la gente, todos los príncipes, todos debían postrarse delante de él. Pero no era un hombre, ¿sí? Que venía de un pueblo que odiaba a los judíos. Y hubo alguien que dijo que no se iba a postrar, ¿sí? Amán, Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán y esto lo enfureció. Era un hombre muy malo. Y Amán decidió entonces acabar no solo con Mardoqueo, ¿sí? Que era judío, el tío de Esther, sino que diseñó un plan para terminar con toda la raza judía, con todos los judíos, ¿sí? Con toda la nación judía dentro del imperio persa. Persuadió, insistió al rey que se firmara un decreto autorizando la destrucción de todos los judíos. Mardoqueo se entera y le pide ayuda a Esther, ¿sí? Le cuenta a Esther lo que sucedió. Y yo quiero leer el versículo, el libro de Esther, el capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 14, ¿sí? Que dice, no, vamos a leer el 13. Entonces dijo Mardoqueo a Esther, ¿no? Respondiese a Esther, no pienses que casparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Y Esther le dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día, yo también con mis
doncellas, ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y perezco que perezca. Amén. Acá Mardoqueo le escribe una carta a Esther contándole lo que este Amán, ¿sí? Tenía planeado, lo que este Amán había logrado, ¿sí? Persuadiendo al rey, ¿sí? No dándole muchos detalles, sino le dice que iban a matar a un pueblo, no le habla de los judíos, sino, ¿sí? Bueno, y este Mardoqueo se entera, le cuenta a Esther y le dice, no te podés hacer la otra, porque si vos no lo haces, no importa, la ayuda va a venir de otro para salvar al pueblo judío, porque Mardoqueo, judío, hijo de Dios, sabía que Dios tenía un propósito, un plan con el pueblo judío, sabía que los iba a resguardar, no importa, le dice Esther, si vos no lo haces, no importa, Dios lo va a hacer, pero vas a ver, ay de vos, que si llegas al trono, ¿sí? Y Esther le dice, le manda a decir, tranquilo, dice, juntá a todo el pueblo y ayunen por mí. Durante 3 días ayunen y oren por mí, ¿sí? Que yo lo voy a hacer al igual, acá, desde mi lugar, con el grupo de doncellas, yo lo voy a hacer. Y después entraré a ver al rey. Y por más que vaya contra la ley, ¿sí? Porque no era fácil poder, siendo aún la esposa, que ella pueda entrar y ver al rey sin ser llamada, sin ser solicitada, ¿sí? Y le dijo, yo voy a ir, y si tengo que perecer, voy a perecer, ¿sí? Así que hay algo muy importante acá, que había una situación muy fuerte, porque no solamente querían matar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío, a toda la nación judía. Había algo ya, había un edicto, ¿sí? Había ya firmado un decreto. Es algo que no se podía revocar, porque era un edicto, una ley medo-persa que no podía revocarse. ¿Sí? Ya el rey si la firmaba, ni el mismo rey podía revocar. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Mardoqueo pidió ayuda a Esther y luego de 3 días de ayuno y oración, la joven reina puso en práctica una estrategia para obtener el favor hacia ella y hacia su pueblo. Ella fue ante el rey le dijo, no le echó, sino que halló gracia, dice ante el rey. El rey le dijo, ¿qué te pasa, Esther? Pero ella no le dijo directamente el problema, sino que ideó un plan, ideó, planeó un gran banquete, ¿sí? En donde le dijo al rey, llama a Amán, a este primer ministro que había levantado el mismo rey para que pueda participar de este banquete, ¿sí? Donde bebieron, donde pasaron un tiempo y les dijo que volvieran al día siguiente, a la noche siguiente, a continuar con otro banquete, ¿sí? Otra celebración, ¿sí? Donde siguieron bebiendo. Pero luego del primer banquete, de haber bebido, de haber estado, el rey dice que le agarra el dolor de cabeza, ¿sí? Eh, y cuando el rey le agarra un dolor de cabeza, pidió que le leyeran, ¿sí? Las crónicas de la corte, ¿sí? Esas crónicas donde registraban todos los acontecimientos, ¿sí? El escriba que le leyó las crónicas de la corte, leyó que Mardoqueo había descubierto el complot contra la vida del rey, ¿sí? Y este rey decide, ¿sí? Que Mardoqueo pueda ser alabado, que Mardoqueo pueda ser, ¿sí? Reconocido, ¿sí? ¿Y qué manda? Dice, primero invitó,
Asuero pidió que les leyeran las crónicas de la corte. El escriba leyó que Mardoqueo había descubierto el complot contra la vida del rey. Amán, que justo había llegado al palacio para pedir el privilegio de ejecutar a su enemigo Mardoqueo, tuvo que ser el agente del rey para llevar a Mardoqueo por toda la ciudad para que sea alabado, ¿sí? Tuvo que ser el agente, ¿sí? Para que sea llevado Mardoqueo en un caballo, ¿sí? Y la gente lo honrara por haber obrado a favor del rey, ¿sí? Justo a quién le piden eso, ¿no? Pero él no se podía negar Amán, lo tuvo que cumplir, ¿sí? Tuvo que ser el agente del rey para honrar al hombre que más despreciaba. En el banquete de la noche siguiente, Esther le informó al rey el plan de Amán contra su pueblo, y la ira del rey fue tan grande, y Amán pagó con su propia vida en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Aunque no se modificó el decreto, porque era una ley medo-persa, el rey emitió un edicto adicional que le permitía a los judíos defenderse contra el ataque. Esta gran liberación sí se sigue celebrando en la fiesta judía del Purim, que llegó a gozar en gran popularidad entre los judíos. Esta es la nueva fiesta que se celebra a partir de este acontecimiento, ¿sí? A partir de este acto, ¿sí? Que el rey no pudo revocar, pero promulgó un edicto adicional, ¿sí? En que los judíos podían defenderse, porque ya había una fecha exacta, una fecha puesta por Amán para que sean todos exterminados los judíos, ¿sí? Pero en esa fecha es que se celebra este Purim. ¿Qué enseñanza nos deja el libro de Esther? Se puede resumir de esta forma. Primero, que los judíos, aunque sean desobedientes a Dios y se alejen de Él, en el exilio sigue estando el pensamiento de Dios y son objeto de su misericordia y cuidado. El pueblo de Dios siempre está en los pensamientos de Dios. Aun cuando somos desobedientes, Dios sigue ideando el plan, ¿sí? Para su misericordia y cuidado sobre nosotros, ¿sí? La providencia de Dios siempre está con su pueblo y los salva de los planes malignos de sus enemigos. A veces Dios se esconde para lograr sus fines de este mundo. El poder de la oración es claro, así como también el beneficio de ayunar. Lo primero que hacía, así como lo hizo Esdras, Nehemías y Esther, fueron orar y ayunar antes de llevar a cabo, ¿sí? El acto, ¿sí? Si bien el acto que ellos debían hacer era permitido y guiado por Dios, ¿sí? Estaba en los planes de Dios, fueron personas, ¿sí? Que primero de actuar oraban y ayunaban. Qué ejemplo importante nos recuerda como herramientas para nosotros como cristianos, como las herramientas que tenemos de poder orar y ayunar antes de actuar, ya sea en una decisión difícil, ya sea en un momento crucial, en un momento de gran dificultad, el poder orar y ayunar antes de actuar es como una enseñanza básica en estos libros. Es como podemos tocar como los puntos principales, ¿sí? Más allá de que Dios quiere restaurar nuestras vidas, más allá de que Dios levanta murallas de protección para nuestras vidas, para los que le aman, para los que guardan la ley, para los que guardan su palabra.
¿sí? El orar y ayunar antes de realizar una tarea importante, una tarea de que sea enviada por Dios, es una base para nuestras vidas, es una base para nuestras decisiones, es una base para nuestros actos, ¿sí? El poder de la oración es claro, así también como el beneficio de ayunar. Somos responsables de realizar la misión que Dios nos dé, aun si esto implica riesgo para con nosotros mismos, ¿sí? Eh, estos puntos le hablaba anteriormente, que el exilio tuvo varios resultados positivos en la historia del pueblo judío. Sabemos que el exilio fue permitido por Dios, fue eh, un acto que Dios permitió, pero no solamente Dios permitió por su desobediencia, sino que Dios, antes de permitirlos, Dios les dio como advertencia, mire que les puede acontecer esto, yo los voy a arrancar, yo los voy a quitar, yo voy a sacar mi protección de ustedes. Pero aún así el pueblo tomó sus decisiones, negándolo, dejando entrar la idolatría, olvidándose de sus raíces, mezclándose, pero Dios, ¿sí? A través de ese momento, a través de esa circunstancia, también dio resultados positivos a su pueblo. La diáspora, el primer resultado podemos decir la diáspora. La diáspora es el gran número de judíos que volvieron que se mantuvieron en tierras extranjeras y salieron del exilio, ese remanente, ¿sí? Y se asentaron. Fue importante este grupo de judíos que se asentaran en tierras extranjeras, porque muchos no volvieron a Jerusalén, sino que se asentaron en otros lugares, porque ellos vieron en lugares estratégicos para dedicarse al comercio. Y así que fue no solamente importante para su trabajo como comercio, sino también que fue importante, luego lo vemos en el Nuevo Testamento, porque donde quieran que iban los apóstoles o los evangelistas, llegaban, hallaban colonias judías y como eran costumbres, le hablaban primero del evangelio a esos judíos antes que hablar a los gentiles y eran recibidos por estos judíos, los apóstoles, los evangelios, ¿sí? Eran recibidos por este grupo de judíos, ¿sí? Al que eran predicados, ¿sí? Una cosa muy importante que trajo el exilio judío fueron las sinagogas. ¿Se acuerdan que le dije que después del cautiverio, una vez que fueron llevados cautivos, el pueblo, ya no hubo templo, ya no hubo adoración, no tenían lugar para poder presentar sacrificios, para poder presentarse, ¿sí? Para poder adorar, ¿sí? Entonces se crearon las sinagogas. Esta institución nació durante el exilio porque como los judíos no tenían acceso al templo, ya no había más templo, ¿sí? Para hacer sacrificios y para adorar, construyeron edificios para recibir enseñanzas y tener comunión. La sinagoga fue usada para tres cosas: la adoración, la educación y el gobierno. Fue algo importante las sinagogas. Fue necesario e importante porque muchos, ¿se acuerdan que pasaron mucho tiempo? Pasaron generaciones y la nueva generación necesitaba seguir recibiendo información de que había un Dios, de que había un Dios, ¿sí? Para ese pueblo, que eran un pueblo escogido, ¿sí? Y gracias a esta sinagoga se continuó, ¿sí? Con la educación, ¿sí? Del Dios único. Por el exilio se curó la tendencia a la idolatría, que fue la idolatría la causa del exilio y el exilio la cura para la idolatría
de este pueblo, ¿sí? Pese a que fueron muchos perseguidos y muertos, los hebreos se mantuvieron firmes, fieles a Jehová, gracias también a estas sinagogas, a que pudieron seguir instruyéndose, así como continuó Esdras instruyendo, estudiando la palabra, escribiendo la palabra, ¿sí? Enseñando, ¿sí? Fue importante. Y la esperanza mesiánica. El exilio siguió con la esperanza, como resultado tuvo que el pueblo, ¿sí? Renaciera esa esperanza del Mesías, de que iba a venir el libertador, ¿sí? Los sucesos del exilio y los inconvenientes de la restauración llevaron a que se intensificara en el pueblo la esperanza en un futuro libertador. Hay dos aspectos de la esperanza mesiánica. Uno, implica que el pueblo será restaurado como nación y se cumplirá las promesas de Dios hechas a a Abraham, a Moisés, a los patriarcas, a Abraham, a Moisés y a David, ¿sí? A los grandes patriarcas. Dios había hecho promesas y que Dios las cumplió a través de ellos. Y que implica que el destino nacional del pueblo escogido dependerá de la venida del Hijo de Dios, ¿sí? El exilio tuvo resultados positivos en la historia del pueblo. Fue necesario para curar, para sanar, y fue necesario para que se cumpliera, ¿sí? Las promesas de Dios, ¿sí? Pero Dios, lo vamos a seguir viendo al transcurso de los libros que faltan sobre los profetas, ¿sí? Las promesas de Dios para con el pueblo judío, las cuales se fueron cumpliendo, ¿sí? Fue necesario cada uno de los tiempos. Por eso cada uno de los profetas que fueron levantados en cada uno de los tiempos era necesario para advertir al pueblo lo que acontecería si seguían por sus caminos, si seguían desviándose, ¿sí? Quería anotar y leer unas notas que escribí para culminar el libro de Esther. Dios honra a los justos en el tiempo perfecto, ¿sí? Dios honra a aquellos que son fieles a Dios, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, si seguimos fieles a Dios, Él nos levantará en el tiempo perfecto. Mardoqueo es un ejemplo, ¿sí? De fidelidad a Dios, ¿sí? Un ejemplo de que él perseveró fiel a Dios, ¿sí? Porque luego Mardoqueo, no les conté, pero está en la Biblia, en el libro de Esther, que Mardoqueo logra tener un puesto muy importante en el reino, ¿sí? Dios exalta, ¿sí? A los que permanecen fiel, aún en las circunstancias más difíciles que podamos vivir como hijos de Dios. Dios en su momento perfecto, ¿sí? Nos exalta. En el momento perfecto, en el momento de Dios, nos da la salida, ¿sí? Lo importante es poder permanecer. Una forma importante, una herramienta que Dios nos da, una de las grandes herramientas que Dios nos da para poder permanecer es el ayuno y la oración, ¿sí? El ayuno y la oración es la herramienta que tenía Esther en ese entonces, es la herramienta que Dios nos da en este tiempo para poder permanecer. Por más difícil que sean las circunstancias que nos toque vivir, por más extrema. Ellos estaban viviendo un momento extremo donde podrían ser muerto toda una nación. No sé cuál es la situación que nos toque vivir, pero poder recordar que el poder permanecer en ayuno, en oración, Dios es el que va a exaltar nuestras vidas. Dios es el que nos va a levantar, sea cual sea la circunstancia. Esa es nuestra recompensa. Esa es
fortaleza, ¿sí? El poder permanecer. Cuando permanecemos fieles a Él nos exalta en el tiempo perfecto. Aunque parezca que todo se termina, que no hay salida, Dios tiene un plan. Sea cual sea, muchas veces va a usar a personas que jamás nos imaginemos, o las personas menos indicadas, o las personas más alejadas, o las personas que jamás se nos ocurre que pueda llegar a usar. Dios hace su plan perfecto. Que Dios los bendiga. Espero que haya sido comprendida toda la clase, que puedan a ver si salgo de acá, haber comprendido todo, que puedan entender, haber comprendido gran paso. No sé cómo salió. A ver, ahí está. ¿Me ven a mí o ven la pantalla? Las dos cosas. Ahí. Así que ahí está. Que Dios los bendiga. ¿Me ven a mí? A ver, ahí. Sí, pastora, te vemos. Ahí. Que Dios los bendiga. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, me pueden preguntar y si no la sé, la buscamos. Así que, no sé, si quieren, no está la pastora Cristina, si quieren oramos, Pri, Dale, dale, dale. Sí. ¿sí? Señor, te doy gracias, gracias por esta oportunidad que me das de poder haber compartido junto a mis hermanos, haber aprendido junto a ellos, haber recordado de tus maravillas, de tus grandezas, de tus planes perfectos que tienes para tu pueblo. Señor, sabemos que tú tienes planes perfectos para cada uno de los que nos atrevemos a creer en ti, de los que nos hemos atrevido a decir que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestro único y personal Salvador, Señor. Gracias, gracias por recordarnos cada día de tus maravillas, cada día de tus grandezas, de tu poder sobre nuestras vidas. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado. Te pido que seas tú dando entendimiento, sabiduría a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, te damos por este hermoso momento. Gracias, Jesús. Amén. Dios los bendiga. Y bueno, cualquier cosa, Gracias, si pastora. tienen algo para preguntar, me dicen. ¿Sí, Pri? Mañana enviamos las preguntas. Así que terminamos por hoy. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones.